Vamos a estudiar ahora cómo se otorgan privilegios a nivel de tabla y en concreto vamos a estudiar cómo aparecen estos privilegios en una tabla de la base de datos de gestión MySQL denominadas tablas PRI. Para proporcionar privilegios a nivel de tabla, el comando que tenemos que utilizar es que aparece aquí en la parte inferior. Veis que queremos crear un usuario user3 que tenga privilegios en una tabla, por ejemplo la tabla CDs de la base de datos cdcall que está instalada en vuestra máquina virtual por defecto, pues tendremos que utilizar esta sintaxis, ¿de acuerdo? Si queremos revocar estos privilegios, tendremos que utilizar revoke all on cdcall.cds. Vamos a probar de forma práctica este tipo de privilegio. Para ello nos vamos a la máquina virtual, vamos a arrancar el gestor MySQL, como vosotros ya sabéis. Vamos a arrancar el cliente Workbench, vamos a arrancar también el servidor Apache por si nos conectamos al cliente PHP MyAdmin, que de hecho lo vamos a hacer, y vamos a construir este usuario con los privilegios a nivel de tabla. Vamos a utilizar este comando que yo ya lo tengo aquí preparado. Hemos arrancado el cliente Workbench, nos estamos conectando ahora mismo a la gestor y vamos a invocar este comando. Veis aquí que este comando otorga todos los privilegios en una tabla concreta, CDs de cdcall, al usuario identificado por user3. Bien, al ejecutar este comando, lo que va a ocurrir, vamos a ver si lo podemos ver aquí bien claro, lo que va a ocurrir es que el comando showGrants nos proporciona información respecto de los privilegios de este usuario 3 y este comando nos dice pues lo siguiente. Fijaros, aquí nos presenta dos líneas, una que nos dice que este usuario, nosotros lo podemos interpretar como que este usuario existe, gran usaje, y la segunda línea se especifica qué tipo de privilegio parcial, que no global, tiene este usuario, si es que lo tuviera, que de hecho lo tiene. Lo que tiene este usuario como privilegios, que no son globales, son todos los privilegios en una tabla concreta de una base de datos concreta. ¿De acuerdo? En concreto cdcall.cs. Nosotros podemos irnos, como hemos hecho hasta ahora, a acceder a la base de datos MySQL y buscar en las tablas de privilegios para ver si este usuario ha sido creado correctamente. Si nos vamos a la tabla de privilegios, tablas PRIP, fijaros que vemos aquí que hay una entrada, veis aquí cdcall.cds, en la cual tenemos todos los privilegios respecto del usuario user3. Nosotros ahora nos podemos crear este usuario user3 como hemos hecho en casos anteriores. Vamos a hacer un duplicado del cliente root como hemos hecho antes. Este será el user3. Vamos a llamar aquí user3. Vamos a entrar como usuario 3 y vamos a comprobar que este usuario pues tiene los privilegios que le hemos dado. User3 y estamos entrando ahora mismo como user3. ¿De acuerdo? Bien, nosotros podíamos probar de forma aleatoria algún comando para ver qué tipo de privilegios tiene o cuáles no tiene. Por ejemplo, si invocamos el comando select asterisco from mysql.tablasprep, ¿vale? Es una tabla que está en la base de datos MySQL y lo intentamos ejecutar desde el perfil del usuario 3, bueno, no debería poderlo ejecutar porque no tiene privilegios. Si intentamos invocar un comando posible, es decir, el acceso a alguna tabla de las que tiene privilegio, la única que tiene privilegio, que es CDS, es decir, si invocamos este comando, select asterisco from cdcall.cds, vemos que sí lo puede ejecutar. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora a revocar
los privilegios de este usuario, ¿vale? Del usuario 3. ¿Cómo revocamos los privilegios de este usuario? Bueno, pues con el comando revoke all. Invocamos el comando revoke all on cdecall.cs from user3. Ejecutamos este comando y el resultado, como ocurría en el caso anterior, era que va a aparecer aquí una línea de los casos anteriores donde aparece la palabra usaje. Eso significa que ese usuario existe en el gestor, aunque no tiene privilegios, puesto que no aparece ninguna línea adicional. Este usuario existe y nosotros ya sabemos cómo lo podríamos eliminar. De momento lo que vamos a hacer es comprobar que este usuario 3 ya no tiene privilegios respecto de la tabla CDs de la base de datos cdecall. Si nosotros ejecutamos este comando, fijaros, vemos que ya no lo puede realizar. Si nosotros además ahora accediéramos a la tabla de privilegios, nos vamos a cdecall, nos vamos a la tabla MySQL, nos vamos a la base de datos MySQL, a la tabla tablaSpread, veríamos que ya no hay ninguna entrada. ¿De acuerdo? Es decir, hemos creado al usuario dotándole de permisos a nivel de tabla y se los hemos quitado.